antes del lenguaje, antes del fuego. Hubo silencio, un mundo antiguo, olvidado por el tiempo, donde la vida rugía, donde el cielo ardía y donde el destino de las especies se escribía en piedra. Este no es un documental, es un viaje a lo que fuimos, a lo que pudimos ser, a lo que aún somos, en lo más profundo. Bienvenido a Antes del Fuego, On Fire. Nos creímos únicos, dueños del fuego, del lenguaje, del mañana. Nos convencimos de que fuimos los primeros en soñar, en hablar, en contemplar el cielo preguntándonos qué éramos. Pero hubo un tiempo en que no estábamos solos. En lo profundo del pasado, en un mundo de hielo, de bestias y de sombras, hubo otros humanos, otros que no éramos nosotros. Los llamamos neandertales. Durante más de 300.000 años caminaron sobre la Tierra, 3 veces más de lo que llevamos nosotros aquí. Fueron moldeados por un mundo brutal, por glaciares que descendían como cuchillas, por inviernos que duraban generaciones, por tierras que no ofrecían clemencia ni tregua. El sol apenas se asomaba por el horizonte, y cuando lo hacía, era solo para iluminar un paisaje blanco, hostil, inmenso. Y aún así, vivieron, resistieron, evolucionaron. Venían del linaje del Homo heidelbergensis, un ancestro común. Pero el frío, la escasez, la dureza del entorno los transformaron. Huesos anchos, cráneos robustos, mandíbulas fuertes, tórax amplio, narices grandes, perfectas para calentar el aire helado. No eran versiones primitivas de nosotros. Eran una humanidad distinta, completa, entera. Sus cuerpos eran herramientas de supervivencia. Eran más fuertes que nosotros, más resistentes, menos ágiles quizás, pero más adaptados a ese mundo salvaje. No eran torpes ni lentos, eran precisos, eran estratégicos, eran pacientes, vivían en clanes pequeños, móviles, construían refugios con pieles de animales y huesos gigantescos, dominaban el fuego, lo usaban para calentarse, para cocinar, para espantar depredadores. Sus herramientas eran de piedra, pero no simples. Había diseño, había técnica. La piedra era tallada con intención, con conocimiento transmitido generación tras generación. Las lanzas no eran improvisadas. Tenían equilibrio, tenían filo, tenían historia. Sabían leer el terreno, sabían seguir rastros en la nieve. Conocían los movimientos de las manadas, sabían cuándo migrar, cuándo esconderse, cuándo esperar. Algunos vivían en cuevas profundas, no por azar, sino por estrategia. Lugares donde el viento no entraba, donde el frío no los mataba, donde el fuego podía mantenerse encendido por días. El mundo que habitaron era también hogar de criaturas imposibles. Rinocerontes lanudos, mamuts de colmillos curvados, llenas del tamaño de leones, osos de más de 3 metros. No eran fábulas. Compartieron la misma tierra, el mismo hielo, las mismas noches interminables. Y los neandertales no fueron víctimas. Fueron depredadores, cazadores que enfrentaban a colosos con lanzas y astucia. La caza no era solo una necesidad, era también un acto colectivo, planeado, ejecutado con precisión. Y cuando uno caía, los otros lo cuidaban. Porque hay otra cosa que los distingue: la compasión, el cuidado, la comunidad. Se han hallado esqueletos de neandertales que sobrevivieron a heridas graves, a amputaciones, a fracturas imposibles. Gente que no podía valerse por sí misma, pero vivió años. Eso no ocurre sin ayuda, eso no ocurre sin empatía. Alguien los alimentó, alguien los cargó, alguien los protegió. Y cuando murieron, fueron enterrados. Sí, enterrados. No como simple desecho, sino como algo más profundo. Se han encontrado cuerpos cuidadosamente colocados, en posiciones específicas, en lugares elegidos. Junto a ellos, restos de polen, indicios de flores. ¿Por qué decorar una tumba? ¿Por qué cubrir a un niño con pétalos? Podemos imaginar un clan entero en silencio.
alrededor del fuego, mirando el cuerpo pequeño que ya no respira. Podemos imaginar manos rudas dejando flores. Podemos imaginar lágrimas que no sabemos si eran como las nuestras, pero que caían igual. Ahí, en ese gesto, nace el misterio. ¿Tenían ritos? ¿Creencias? ¿Había en sus mentes una noción de lo eterno, de lo invisible, de lo sagrado? ¿Sabían que morirían? ¿Temían a la muerte? ¿O la abrazaban como parte del ciclo? Nunca lo sabremos del todo, pero las preguntas queman, y no son las únicas. Durante siglos los creímos mudos, animales inteligentes, pero sin voz, sin lenguaje. Pero hoy sabemos que eso fue un error. El hueso hyoides, crucial para el habla, lo tenían. El gen FOXP2, relacionado con la capacidad de lenguaje, lo compartimos. La biología no los silenció. Hablaron, no sabemos cómo, no sabemos qué, pero hablaron. ¿Nombraron las estrellas? ¿Le pusieron nombre al fuego? ¿Al amor? ¿Al miedo? ¿Contaban historias en la noche? El lenguaje no deja fósiles, pero su sombra está allí, en el modo en que organizaban la vida, en la complejidad de sus relaciones, en las huellas que dejaron. Y dejaron más de lo que creemos. En las cuevas de España y Francia aparecieron pinturas, figuras geométricas, manos estampadas, líneas, puntos, formas, datadas en más de 65.000 años, antes de que nosotros, los Homo sapiens, llegáramos. Eso cambia todo, porque hasta entonces el arte era nuestro símbolo, la marca de nuestra conciencia. Pero los neandertales también pintaron, también tallaron huesos, también decoraron herramientas, también llevaron colgantes, no por utilidad sino por símbolo. El símbolo es el primer paso hacia el alma. Y entonces nos encontramos. Hace unos 45.000 años, dos humanidades caminaron sobre la misma tierra. Nosotros, ellos. No fue un choque instantáneo, fue una danza lenta, llena de encuentros y desencuentros. Tal vez se temieron, tal vez se evitaron, tal vez se enfrentaron, pero también se mezclaron. Hoy lo sabemos, la genética no miente, llevamos su sangre. Entre un 1 y un 4% de nuestro ADN moderno es neandertal, y no es un residuo inútil. Nos da ventajas, nos protege del frío, moldea nuestra piel, afecta nuestro sueño, influye en nuestra inmunidad. Los llamamos extintos, pero viven en nosotros. Los hijos de aquel encuentro fueron híbridos, criaturas de dos humanidades. ¿Fueron aceptados? ¿Rechazados? ¿Criados por una tribu o por otra? No tenemos esas respuestas, pero sabemos que el encuentro no fue solo sangre. Fue también intercambio, cultural, tecnológico, quizás incluso espiritual. Tal vez ellos nos enseñaron algo, tal vez aprendieron de nosotros, pero algo cambió. Ellos comenzaron a desaparecer, poco a poco, sin guerras, sin genocidios documentados, sin grandes batallas. Simplemente dejaron de estar. Quizá fueron las enfermedades que llevábamos nosotros. Quizá el clima cambió demasiado rápido. Quizá la competencia por los recursos fue lenta y devastadora. O tal vez, simplemente, fueron absorbidos, diluidos en nuestra especie. Hace unos 30.000 años, el último neandertal respiró por última vez, y el mundo se volvió más silencioso. No dejaron ciudades, no dejaron libros, no dejaron templos, pero dejaron cenizas, pinturas, ADN y silencio. Y ese silencio nos habla, porque los hemos olvidado, los reducimos a caricaturas, a brutos con garrotes, a bestias peludas y torpes, pero fueron humanos, no exactamente como nosotros, pero humanos. Sintieron dolor, sintieron miedo, rieron, soñaron, lucharon, amaron, dejaron huella. ¿Y si no hubieran desaparecido? ¿Y si el mundo tuviera hoy dos humanidades? ¿Nos habríamos aliado? ¿Habríamos coexistido? ¿O, como tantas veces en la historia, los habríamos esclavizado? Nunca lo sabremos,
porque elegimos olvidar, pero aún podemos recordar. Recordar que la humanidad no es un monólogo, es un coro de voces apagadas que aún resuenan bajo tierra, en el polvo de las cuevas, en el eco de los huesos, en el fuego antiguo que sigue ardiendo, lento, como una memoria que se resiste a morir. Esto es Antes del Fuego, On Fire.